Hoy analizaremos el más reciente videoclip de Twice para Japón, Kura Kura. El music video de Kura Kura viene siendo el 21º videoclip de Twice para Japón y el 13º video si hablamos de producciones completamente originales. Esta vez, JYP Entertainment eligió al director Eddie Yu-Yeon-ko para hacerse cargo de este primer comeback japonés en 2021. Contaría con la ayuda de un director de fotografía muy familiarizado con el trabajo de Twice. Hablo de Lee Han-yeol, director que, si has visto mi video sobre la videografía japonesa de Twice, sabes en qué videoclips ha trabajado con el grupo y tal vez hayas reconocido su trabajo en este music video. Esta dupla de realizador y director de fotografía tendrían como trabajos previos destacables Drama de TXT, Stay Gold de BTS y Crossroads de GFriend. En Kura Kura encontramos similitudes especialmente con estos últimos dos videoclips en mención. En Stay Gold notamos la intromisión de la naturaleza en un entorno urbano y la utilización de una luz cálida proveniente del fuego. En Crossroads encontramos el manejo de espacios relativamente pequeños en contraste con escenarios súper amplios, y como referencias visuales identificamos el uso de una bañera, en lugar de fósforos una fogata y bengalas, y estas transiciones a través de los ojos de las integrantes. Tal vez no sea necesario aclararlo, pero lo mencionado son referencias visuales, ni plagios ni nada por el estilo. Hablamos del mismo director y director de fotografía que están a cargo de estos tres music videos. Es algo totalmente normal en la industria y que particularmente en el caso de Twice creo que tiene otra explicación, pero eso ya lo comentaré en las conclusiones del video. Ahora, antes de abordar la narrativa detrás del music video y en particular de las escenas de cada integrante, debemos responder primero qué significa Kura Kura. Kura Kura es una onomatopeya, es decir, es la imitación de un sonido que no es propio del lenguaje humano. En este caso, Kura Kura es la onomatopeya japonesa de un mareo repentino, como si te fueras a desmayar. La canción hace referencia a que la llegada del amor produce esta sensación de mareo. Según la información oficial, el amor al que se refiere la canción es capaz de absorberte mágicamente a una realidad paralela. Es entonces lo vertiginoso de este viaje lo que te provoca este Kura Kura al que la canción hace referencia. Al inicio del videoclip, vemos cómo las 9 integrantes se juntan en un brunch a conversar sobre sus dilemas amorosos. A raíz de esta conversación es que empezamos a ver a cada una de las miembros en escenarios y situaciones que representan diferentes formas y etapas del amor. Todo esto con un común denominador, las flores y su desarrollo. Primero veríamos a Sana hablando por teléfono con aquel ser amado, emocionada, a tal punto que los objetos que la rodean empiezan a flotar. Mina se encuentra pensativa mientras espera sola en un café. Luego la veríamos quebrar una pared detrás suya mientras luce cabizbaja. Tsui en una bañera sumergida en agua con pétalos de flores. Tal y como lo dice su línea en la canción, la vemos embargada por la pasión. Chaeyoung, en un inicio, en un automóvil estacionado bajo la tormenta. Luego la veríamos bajo la lluvia, pero ahora con el auto encendido. Momo encendiendo una vela mientras se mira en el espejo. Luego dejaría caer la vela para encender un reguero combustible que terminaría de prender una puerta, la cual atravesaría corriendo. Yeonjong se encuentra encerrada en una caja de cristal que luego veríamos congelarse. Dayoung sentada bajo lo que parece ser una vid blanca y marchita, y luego aparentemente comiendo uno de los racimos de uva que aún cuelgan del árbol. Finalmente veríamos a Nayeon jugando y saltando sobre una cama, y a Jihyo en un columpio adornado con joyas. Según el mismo JYP, autor de la canción, Kura Kura va de cómo las expectativas del amor poco a poco se van haciendo realidad, para bien o para mal. Por eso es que en estas escenas encontramos contrastes. Por ejemplo, tenemos a Sana muy emocionada por la llamada del ser amado, y por otro lado tenemos a Yeonjong encerrada reflejando aquella autoprotección ante el amor y el temor por hacerse daño en el proceso. O Tsui bajo un caudal de agua, reflejo de aquella pasión insostenible de la que habla, en comparación con Mina, a quien vemos incluso quebrar la pared sobre la que se apoya en reflejo de la notable incertidumbre que pesa sobre ella. Dayoung haciendo el ademán de comer un fruto que cuelga de un árbol marchito, como aferrándose a lo poco de bueno que queda en una relación insostenible, en comparación con Nayeon y Jihyo, ambas moviéndose de alegría, saltando o balanceándose, en alusión clara al Kura Kura que nos evoca la canción. Pero es en las escenas de Momo y Chaeyoung en donde el contraste se difumina, ya que Momo no luce ni triste ni especialmente feliz,
sino más bien tranquila, rodeada de cuadros con flores, como si de recuerdos felices se tratase, y posteriormente encendiendo una vela que se convertiría en un furibundo fuego que rodearía una puerta ante lo desconocido. Momo correría sin duda ni temor hacia esta puerta. En paralelo, Chaeyoung está estacionada bajo la tormenta, mientras el cielo truena y hojas marchitas chocan contra su parabrisas. El automóvil está apagado en un inicio, pero luego de la lluvia lo veríamos encendido. Chaeyoung se mostraba sumida en sus pensamientos, pero luego reacciona cuando ve una luz roja a lo lejos, la cual podemos asumir que es Momo quien finalmente cruza este umbral en llamas para luego verse convertida en miles de pétalos. El music video de Kurakura refleja entonces los procesos individuales de cada una de las miembros, pero a su vez muestra el cómo encuentran una comunión entre sus sentimientos, algo que vemos reflejado en las flores que rodean al grupo mientras intercambian sus vivencias. Y así como Nayeon encuentra la confianza para expresar el amor que siente, lo que vemos en pantalla como un corazón estallando en flores, probablemente Chaeyoung encuentra una salida a su apatía al ver la decisión de Momo para aventurarse a abrirle paso a un amor incierto en su vida. Kurakura luce fresco y hasta cierto punto como una renovación al tratamiento audiovisual de Twice. Queda claro que JYP Entertainment está contando con productoras y directores que tienen en su haber music videos que se asemejan a los conceptos que ellos ya tienen en mente. Desde Fake and True, cuando dejaron a la productora Naive, JYP recurrió a Vikings League, una empresa que tenía el background de videoclips elegantes y que le ponía énfasis a reflejos y a las dualidades. Flexible Pictures para Fanfare, con sus trabajos previos referentes al color. BM Project, también con un tratamiento estilizado del color, pero que dotaba de teatralidad a sus puestas en escena, algo necesario para el concepto de nostalgia que necesitaba Better. En este caso, Eddie Yu-Young Ko tenía el antecedente de trabajar conceptos con flores y hasta cierto punto intimistas, que permiten reflejar las emociones de las integrantes de manera sumamente contenida. Así que a futuro, sea para Corea o para Japón, nos deparan music videos de Twice que tal vez resulten muy distintos entre sí, pero tenemos asegurado que en cada uno de ellos veremos un concepto que sabemos está trabajado desde la agencia misma al servicio de productoras especializadas en dichos conceptos. ¿Y a ti, qué te pareció Kurakura? ¿Sientes que es otro paso adelante en la videografía japonesa de Twice? Déjamelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que tienen un video completísimo donde analizamos todos los videoclips japoneses de Twice previos a Kurakura, así como otros análisis en el canal. Me puedes ayudar a seguir haciendo esta clase de videos suscribiéndote y activando las notificaciones, o siguiéndome también en Instagram, TikTok y sobre todo en Twitch, en donde estamos haciendo directos semanales los viernes o los domingos. Nuevamente gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.